hablamos de capitalismo y salud mental, porque entendemos que no es solamente la crisis la que exacerba el sufrimiento de la gente y hace que se exprese como enfermedad mental en muchas personas. El capitalismo lleva en su esencia, en su estructura, la creación de seres humanos que viven con sufrimiento y con inadaptación una sociedad enferma. Hay una frase famosa por ahí que lo dice, ¿no? Que no es síntoma de salud, en este caso de salud mental, estar adaptado o adaptada a una sociedad enferma. Frente al capitalismo creador de seres humanos enajenados, alienados, tengan o no, o tengamos o no la etiqueta de enfermos mentales, solo cabe no solamente la lucha espontánea tampoco vale. Lo único que vale es, como seres humanos que nos diferenciamos de las abejas o de cualquier animal que crea y que transforma la naturaleza, en que planificamos, necesitamos una organización con un plan de victoria, porque solamente destruyendo el capitalismo, el Estado y todas sus instituciones podemos y tenemos todo el derecho a levantarnos sobre los errores de las y los quienes nos han precedido y se han equivocado, pero son ensayos y nosotros como seres humanos no tenemos más remedio que continuar esa trayectoria y mejorarla. Psicólogas positivas que más han influido en esto, que es Margaret Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher es brutal, ¿no? Los eslóganes que tiene psicológicos, ¿no? Bueno, pues Margaret Thatcher, una de sus frases así más famosas es: nuestro método es la economía, nuestro objetivo es el alma, ¿no? Esto define un poco el neoliberalismo como nueva forma de conformar la persona, el sujeto. Es decir, que ya no estamos hablando solo de un orden económico, estamos hablando casi de un orden de la subjetividad. Esto tiene que ver con cómo todas las áreas de la vida que estaban libres del mercado se acaban metiendo en esta lógica. Es decir, ya toda la lógica de las relaciones sociales se basa en la lógica del mercado. Es decir, la competencia, las relaciones sociales como buscar un valor, es una ideología que nos penetra en la subjetividad y en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Podríamos hablar casi como de un hombre neoliberal, ¿no? De una subjetividad que se construye de ahí. ¿Cómo es este hombre neoliberal? Bueno, pues quizá la expresión máxima de este hombre neoliberal sería, ¿no?, el empresario de sí mismo, ¿no? El hombre, ¿no?, el proyecto de hombre del neoliberalismo es bueno, ahora le llaman emprendedor, pero no, sería esto, ¿no? Es decir, convertirnos un poco en empresarios de nosotros mismos, ¿no? Sería un individualismo extremo, un vivir por completo el riesgo, ir más allá, siempre, nunca pararse, siempre hay que superarse, ¿no? Pues, por ejemplo, Margaret Thatcher decía: la felicidad no consiste en hacer nada, la felicidad consiste en estar sobrecargado todo el día, acabar exhausto y por la noche darte cuenta de que has hecho algo que realmente importa. Esta es un poco, ¿no? Estas citas de Margaret Thatcher son muy ilustrativas de esta forma de entender el hombre que tiene el neoliberalismo, ¿no? Es un hombre que vive en el cálculo, en una especie de lógica de acumulación personal, ¿no? La intimidad y la subjetividad se mercantiliza, ¿no? Podemos ya acumular, ¿no?, experiencias, podemos comprar un poco nuestra propia intimidad, ¿no? Unas esferas que estaban antes absolutamente apartadas del orden económico, el mismo psicológico. Es decir,
que a través de estos eslóganes psicológicos del hazte a ti mismo, triunfa, la crisis es una oportunidad, ¿no? Esto nos va generando una especie de un control sobre, ¿no? Una represión introyectada. Esto se ha llamado psicopolítica. ¿Qué efectos tiene esta política neoliberal? Bueno, los voy a señalar, lo sabéis, pero los voy a señalar un poco por dar coherencia a la charla, ¿no? Bueno, pues primero, si el Estado tiene que ser mínimo, lo que aparece es una disminución de la protección, ¿no? de los más o menos derechos conquistados, ¿no? Los salarios, los convenios colectivos, el seguro de desempleo, las jubilaciones, los servicios públicos. No voy a extender mucho en esto. Por supuesto, viene de la mano de la mercantilización y privatización de áreas que antes estaban excluidas, en los llamados estados de bienestar, la educación, la sanidad, etc. Y pues, también pues, viene, ¿no?, de la desactivación de las luchas clásicas, por ejemplo, de la lucha sindical, ¿no? Esto es otro de los grandes logros, por ejemplo, el símbolo es la derrota de los mineros con Margaret Thatcher, ¿no? ¿Qué produce esto? Pues produce básicamente una sociedad tremendamente desigual. Los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres, genera precariedad, temporalidad y exclusión. ¿Qué sabemos de la desigualdad? La desigualdad es una causa de enfermedad en general y, por supuesto, de sufrimiento psíquico. No es un secreto, no hace falta que hagamos estudios para esto, lo sabemos, pero hay estudios. Y los estudios nos demuestran que la desigualdad, incluso a veces las sociedades más pobres cohesionadas, tienen menos sufrimiento psíquico que sociedades tremendamente desiguales, como las que nos estamos cada vez, ¿no?, acercando, estamos cada vez en esta dinámica en mayor medida, ¿no? Hay mayor prevalencia de problemas de salud mental, de violencia, de adicciones, de embarazos en adolescentes. Y un sufrimiento que también tiene que ver con la competencia, con el rendimiento, quizá lo podéis, el ejemplo que puedo poner tiene que ver con el llamado TDAH, trastorno de déficit de atención en los niños, es decir, que tiene que ver con el rendimiento en la escuela. Yo tengo que rendir, tengo que estar atento, ¿no? Me tienen que dar una anfetamina, sabéis que a los niños se les medica con anfetaminas para esto, para poder competir en una escuela cada vez menos dotada, con pocos apoyos a los profesores, pero no solo en la escuela pública, es decir, la clase media está drogando a sus hijos, con anfetaminas de una manera exagerada, ¿no? No digo que no haya algunos, pero es una forma brutal. Lo que se está haciendo en un colegio es tremendamente competitivo. La medicina, unido de la mano de la tecnificación, reduce a los mismos expresión los principios estos de la salud pública. El hombre, como he dicho antes, es responsable de sí mismo, también es responsable de sus enfermedades. Y aquí entran los estilos de vida. Ya no es las condiciones en las que estás viviendo, sino lo que tú eliges. Y esta es un poco la trampa. De alguna manera es que tienes lo que te mereces. A partir de los 80, que se crea el DSM se va creando a finales de los 70, se publica en los 80, es decir, que casi es un poco el mismo recorrido que va teniendo el neoliberalismo, ¿vale? Aparece a la vez, ¿vale? Bueno, pues no es extraño, es decir, que es una clasificación, no sé si sabéis lo que es el DSM, es una clasificación que sirve mucho, por ejemplo, a la industria farmacéutica, ¿no?, para sus intereses, una clasificación que es útil para los seguros médicos, porque ¿no?, clasifica las enfermedades de tal manera que se pueden dar intervenciones en paquetes para estas enfermedades, ¿no? Es decir, es una necesidad que tiene que ver también con no solo una necesidad interna de la psiquiatría, que no me voy a extender en esto, pero también viene de una necesidad externa, ¿no?, que tiene que ver pues, con este mercado, ¿no? Pero lo que me quedo de esta transformación que se produce en los 80 en la clasificación, en el DSM, y que se acaba imponiendo, es que la enfermedad mental acaba entendiéndose, igual que os he contado antes, el resto de la medicina, como un problema individual, un problema del cerebro o bien una especie de fallo psicológico. Pero todo está dentro de uno. Es decir, es el sujeto el que falla. No tiene nada que ver con el medio,
ni con la sociedad, ¿no? Es un problema estrictamente individual en el cerebro. Un ejemplo de lo que está pasando en Inglaterra, y ya termino, de este control, ¿no? De este control psicopolítico que llaman. Nosotros no hemos llegado a este extremo, pero lo que pasa en Inglaterra acaba llegando. Bien, han reformado, no sé si es en el 2010 o una cosa así, han reformado el sistema de prestaciones, de subsidios, de prestaciones de desempleo o pensiones que dan a la gente, de tal manera que han clasificado a las personas en dos o tres grupos, ¿no? Uno se llama fit for work, es decir, sanos para trabajar, ¿vale? Y a estos les someten a una serie de, tienen que ir obligatoriamente o bien a cursos, pero también a terapias psicológicas. Porque el paro, no sé si lo sabéis, el estar parado es un problema psicológico de desmotivación, o bien una resistencia al trabajo. Entonces, esta vuelta de tuerca, este capitalismo psicológico, ¿no? Pues produce estos monstruos psicológicos políticos. Y las luchas colectivas, como decía Inés, el cambio político, es lo que puede un poco dejar y transformar y cambiar esta forma de ver el sufrimiento y el sufrimiento en sí mismo. Poca gente sabe cuál fue el primer antidepresivo que se lanzó al mercado. Se llamaba imipramina, que era marca Toframil. Se descubrió, pues se descubrían entonces los psicofármacos en aquella época. Antes se habían descubierto el Largastil, algún neuroléptico, la benzodiazepina, los metocloprammatos, pero antidepresivos ninguno existía en el mercado. No había depresivos. En los manicomios, que eran la institución por excelencia de la locura, y donde estaban los locos encerrados, generalmente, en muchos casos, hasta que se morían, no había depresivos. Entonces, bueno, pues se ensaya, hay un producto químico que se sintetizan los químicos que se deriva del Largastil, clorpromazina, y que, bueno, pues dice, bueno, vamos a probarlo. ¿Cómo se probó entonces? Pues como en las colonias, lo cual nos lleva rápidamente a una cosa. Es decir, los enfermos mentales para los psiquiatras han sido seres colonizados que se lo dieron a probar a los depresivos y funcionaba. Y resulta que salían de la depresión. Pero la depresión. Entonces, bueno, pues dijeron, el laboratorio que había proporcionado el producto dijo, no, eso no cuánto, eso realmente no significa nada, si no hay depresivo. En la sociedad no hay depresión, no hay gente que padezca depresión. Estoy hablando no de hace 3 siglos, sino 30, son varios decenios nada más. No sé, verdad, pues se lo dan. Bueno, pero el genio del director del manicomio de Basilea, él dice, no, hombre, he hecho yo, la ciencia es la ciencia, vamos a investigar, vamos así, y sigue experimentando. Y va a congresos, y va a estar, cuando los congresos los pagaban los laboratorios farmacéuticos, si no, no lo podían haber dicho. Entonces, y él insistió, y escribió, publicó, cuando las revistas, no los controlaba, la multinacional farmacéutica. Es decir, y entonces demostró que efectivamente había un producto que podía curar la depresión. Y bueno, por su cuenta y riesgo se impuso. Bueno, eso pasó hace 50, 60 años. Ahora hay, yo no sé cuántos miles de millones de depresivos. Y sin embargo hay los mejores antidepresivos del mundo. Los mejores, cada vez hay más depresivos. ¿Cómo se entiende esto? Que haya cada vez más antidepresivos, más extendidos y cada vez más depresivos. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo es posible? Cualquier enfermedad infecciosa, la sífilis, por ejemplo, la tuberculosis, etc., se inventa un preparado útil
y cura a los enfermos y casi erradica las enfermedades. Aquí en psiquiatría ocurre lo contrario. Más antidepresivos, hay más depresivos. Es decir, ¿quién está a servicio de quién? Es decir, los antidepresivos se inventan para curar a los depresivos, o los antidepresivos se ponen en el mercado para venderlos y fabricar depresivos. Entonces vino un farmacólogo que no tenía con esta guerra y dice de pronto una obviedad. Dice, es que, oye, que no hemos caído, era una obviedad. Es que un laboratorio que ha invertido tantísimo dinero no le interesa curar a los enfermos, pero eso de que se confunde con la guerra. No, lo que le interesa son enfermos crónicos. Crónicos. Porque si se lo curan, ya dejan de consumir. Y si dejan de consumir, entonces no les interesa, no da esa rentabilidad tan enorme como todos los psicofármacos. Lo que nos interesa es que curen un poquito, alivien, palien, permitan que sean razonables, que se muevan un poco, pero curarlos nunca. Y ahí llegan los psiquiatras, y esto es el primer tipo de verdad. Y los psiquiatras dicen, adhesión al tratamiento. Y yo tengo que, así lo dicen los laboratorios, que en definitiva lo único que les interesa es aumentar sus beneficios, o tendría que tener un compromiso con el paciente, al que yo éticamente tendría que ayudar a lo posible. No, en esta guerra me pongo de parte de quién, del que frega los antidepresivos o de los que son depresivos. Cuando era jovencito también se escandalizaban por la palabra locura, y lo primero que se escandalizaban eran los psiquiatras, que eran impecables entonces. Pero mira, yo siempre prefiero la palabra locura. Primero, porque locura todo el mundo sabe más o menos lo que es. Y además es una palabra que todo el mundo entiende, que uno sabe que se puede matizar. Hay grados de locura, se puede matizar tanto en el sentido peyorativo, loco de atar, como en sentido afectivo, loco de amor. Un gramo de locura no viene mal. ¿Verdad que? No, yo siento que la palabra locura es más. Pero si a uno le dicen, no, usted tiene un trastorno límite de la personalidad. ¿Pero qué demonios es eso? ¿Lo sabe el psiquiatra que ha dicho eso? No, el psiquiatra ha repetido esquemáticamente lo que el DSM-3 o 4 o 5 o 6 le ha dicho. ¿Sabe? No sabe conceptualmente qué es eso de trastorno límite de la personalidad. Porque está introduciendo, si hacemos etimología, trastorno límite de la personalidad significa normalidad. Y estamos introduciendo un término sociológico. ¿Quién es normal? ¿Quién define la normalidad? ¿El psiquiatra?